Hola, soy Daniel Roca y este es el podcast de la UTN Pacheco. En estos episodios vamos a conocer cómo fue el camino profesional de nuestros graduados y graduadas y cómo lograron transformarse en referentes de distintas organizaciones. Hoy nos visita Hernán Daniel B., graduado en Ingeniería Civil. Cuenta también con posgrado como especialista en Ingeniería Ambiental y es docente de la UTN Pacheco. Hola, ¿qué tal? Nuevo episodio de Mundo UTN Podcast. Hoy con la visita del ingeniero civil Hernán Daniel B., con quien compartimos segundo nombre y vamos a charlar a partir de este momento. ¿Cómo estás, Daniel Tocayo? Bienvenido, Hernán. Gracias por acercarte aquí al estudio para poder compartir un nuevo episodio. Bueno, vamos de lleno ya a la charla propiamente dicha. Y si bien, bueno, tu título quizás por el cual te traemos acá es el de ingeniero civil, además de ser parte de la UTN Pacheco, como docente, como profesor y con una historia muy rica de participación aquí. Me detuve en principio en un dato, ¿no? Tenés un título de posgrado que te hace especialista en ingeniería ambiental. Ingeniería ambiental. Tema que hoy por hoy a todos nos entusiasma e interesa, obviamente, por las preocupaciones que ya conocemos y que habitualmente estamos charlando en mesa de café o entre amigos o con especialistas como vos en este caso. Bueno, ¿cómo fuiste, digamos, encarrilándote hacia ese lado? Es un tema que siempre me interesó desde muy chico, en la primaria. Ya se empezaba a hablar cuando estaba cursando la primaria de lo que era el agujero el ozono, la parte ambiental y demás, y es algo que siempre me interesó muchísimo. Y si bien yo ya era ingeniero civil, me fui como yendo, hay una rama de la ingeniería civil que es la ingeniería sanitaria, y yo vengo haciendo ingeniería sanitaria desde más o menos 2003, 2004, y entonces necesitaba también, además de ampliar mi conocimiento en esa rama, también tener algún tipo de título que valide eso que yo ya conocía bastante bien. Así que por esa razón hice el posgrado también en la UTN, pero en el caso la UTN, la regional Delta, en Campana. Así que muy contento con esa especialización también. Excelente. Y aprovechando, ¿no? Porque seguramente los puntos claves van a ir apareciendo en el transcurso del diálogo, pero me imaginaba cuál puede haber sido tu primera experiencia ya como profesional, ¿no? Como ingeniero, donde tuviste que aplicar, ¿no? Todo esto que vos decís que de chico ya ibas observando, ibas viendo, y cuando te encontraste con la posibilidad de generar un cambio a través de tu participación como ingeniero. Bueno, a mí me gustaba muchísimo la naturaleza, también por otro lado es como que hay muchas cosas que me interesan. Entre ellas era la electricidad, un oficio que yo heredé de mi abuelo. Juntos hacíamos instalaciones eléctricas, reparaciones de electrodomésticos cuando era muy chiquitito. Fue como mi primer trabajo, mis primeros trabajitos. Así mis primeras monedas me las ganaba ayudándolo como ayudante electricista. Y por intermedio de una compañera de la facultad, también estudiante de ingeniería civil, tenía un padre que es ingeniero sanitario, y vinculando un poco la electricidad con la parte sanitaria, entonces ir a una planta de tratamiento de líquidos residuales domésticos y poder aportar conocimiento desde lo eléctrico y a su vez aprender cuestiones biológicas, porque es muy integral, es una disciplina transversal, se ve química, se ve microbiología, la parte electromecánica, es decir, es muy abarcativa, es muy abarcativa. Y bueno, siempre me interesó a los intereses que yo tenía cuando eran chicos, referentes a lo ambiental, a lo natural, a la flora y a la fauna, se suma la ingeniería. Son como las tres grandes pasiones: electricidad, la parte sanitaria y la ingeniería civil. Qué bárbaro, porque cuando empezaste a incluir electricidad, yo dije,
Qué extremos, ¿no? También, ¿cómo unirlos? ¿A quién se anima a esto? ¿Quién se mete? Algunos que por ahí tardamos un tiempo en cambiar una lamparita, imagínate. Bueno, ahora estás cursando la maestría en Ingeniería Ambiental. O sea que no detenés tu carrera universitaria. No, en realidad yo fui a buscar el título de magíster y el título de especialista es un título intermedio. Excelente. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis en tu actividad como docente, ¿no? Ya son unos cuantos años que participas. Desde el 2010 estoy también, el que fue profesor mío en Ingeniería Ambiental, se jubiló y entonces hablé con el departamento para que me dejaran participar en la cátedra y de eso ya pasaron 22, van a ser 23 años. Sumamente interesado, la parte docente siempre me interesó muchísimo y como lo escuché creo que también en el primer podcast, también es una forma de aprender más, de profundizar, de repensar las cosas, ¿no? Uno piensa que sabe, pero realmente cuando se las tiene que explicar al otro y que el otro lo pueda entender, ahí es donde se demuestra si realmente se sabe o no se sabe. Ahora te voy a seguir preguntando sobre eso, pero ¿recordás el nombre de ese profesor que se retiró en aquel momento y tomaste su lugar? El ingeniero Cuaro, sí, el ingeniero Cuaro era un ingeniero en construcciones que fue previo a la ingeniería civil. Cuando yo, en realidad, un año antes de que yo comenzara acá, el título que se daba era ingeniero en construcciones. Y el ingeniero civil es mucho más amplio porque está vinculado también a las construcciones de tipo aeronáutico, vial, marítimo. Es un título muy, muy importante, muy abarcativo. Y estaba también, observando un poco que como profesor, tenés ingeniería sanitaria, esa cátedra, después instalaciones sanitarias de gas, hidrología y obras hidráulicas, por otro lado, y también en la cátedra de hidráulica general y aplicada. ¿Y los alumnos contentos? ¿Qué tal? Yo espero que sí, yo espero que sí. Son todas las materias, fue muy paulatino, ¿no? Primero comencé con ingeniería sanitaria, todavía era alumno, así que 2 o 3 años después vino instalaciones sanitarias y de gas. Yo ya me dedicaba full a la ingeniería sanitaria y me faltaba la pata no hidráulica, pero sino la parte pluviales, pues normalmente se dedica a la municipalidad, a los pluviales, y no tanto las empresas privadas. Entonces comencé a ayudar al ingeniero Tito La Santa en hidrología en hidrología y obras hidráulicas. Y ahora hace poquito, menos de un año y algo, en hidráulica general y aplicada, y ahí cierro todo el círculo de todo lo que es agua en cuanto a ingeniería civil. Interesante. Y de a poquito vamos apuntando hacia un sector que también me gusta, del cual ya vamos a hablar, pero vamos paso a paso. Alguien dirá, ¿cómo hace un hombre para dedicarse durante el día a su actividad, de la cual también ya vamos a hablar, ¿no? Ser docente durante las noches en la universidad y encima participar de material bibliográfico, ¿no? Aportando o escribiendo uno mismo, proyectos, etcétera. Porque por ahí veo colaboración con el libro de papel y en formato papel y digital, manejo sustentable del agua de lluvia. Ya me encantó el título. Sí. Digo, sí. Manejo sustentable del agua de lluvia. Por favor, porque una cosa es ver llover y otra es pensar en su manejo. Bueno, sí, el tema de la lluvia, por momentos hay que, por un lado, mitigar las inundaciones. Es un tema bastante complicado, siempre hay vidas de por medio, ¿no? Cada vez que hay una inundación muy importante ahí se pierden vidas. Y por otro lado hay momentos como el que pasamos hasta hace poquito, el tema de las sequías, y son dos caras de la misma moneda. Entonces el poder hacer alguna gestión en cuanto al agua que cae, en algún momento como para evacuarla rápido o para poder retenerla, ¿sí? Es algo sumamente importante hoy en día, sobre todo con la antropización, es decir, el hombre, digamos, hace, por ejemplo, logísticas, acá en la zona de
Pacheco, Malvinas, Pilar y me imagino que en otros lugares también, hacen naves industriales de 10.000 metros cuadrados, de 60.000 metros cuadrados, donde un año antes era todo pasto. Entonces todo eso no es gratis, todo eso hay que gestionarlo de alguna forma. Una respuesta rápida y concreta y clarísima, ¿no? Yo hice una pregunta un poquito más amable, pero vos me dejaste una picando ahí que me encanta, porque es cierto, muchas de las consecuencias que tenemos a veces con los cursos de agua es que ya no pueden escurrirse por donde naturalmente lo hacían. Sí. En su historia, ¿no? Sí, claro. Es como si el arroyo que aparece en medio de un pueblo molestara, y cuando el arroyo ya estaba. Sí, claro, ¿no? Claro. Bien, me gusta esto. Bueno, también tenés participación en más bibliografía, como innovación pedagógica, creación de contenido digital como complemento de la enseñanza presencial. Ese lo escribiste vos, ¿no? Eso es un material tuyo. Sí, eso... Una de las cosas que yo hice incluso previo a la pandemia, ya a partir del 2018, empecé a incursionar en hacer videos y subirlos a YouTube y también compartirlo con los estudiantes. Entonces me pareció interesante que si se perdía en una clase, cuando yo era estudiante me perdí una clase y perdía muchísimo, ¿no? Tenía que por ahí pedir los apuntes a un compañero y posiblemente no me pudiera transmitir de la misma forma el contenido. En cambio yo descubrí que haciendo videos de YouTube, tal vez no sean los más divertidos del mundo, pero son herramientas útiles para el que no está, el que no puede participar de la clase presencial porque faltó ese día o directamente pues está en otro país. ¿Esto fue antes de la pandemia? Sí, fue en 2018. Yo notaba que, por ejemplo, venían las consultas de los alumnos sobre prácticos y demás, sobre proyectos, y entonces venía un grupo y me hacía una pregunta un día, y otro grupo del mismo curso me hacía la misma pregunta 2 semanas después, y otro grupo y así. Entonces directamente digo, bueno, voy a hacer un video, que vean el video y después que me hagan las preguntas sobre lo que ya vieron. Estoy ante un verdadero pionero de la comunicación, o sea que el podcast nuestro ya no es novedad, porque nos ganaste Hernán de mano en YouTube. No, pero excelente. Contame un poquito de tu experiencia en las presentaciones en reuniones científicas y si esas, obviamente que son congresos, jornadas donde el profesional va y expone, ¿no? su experiencia o sobre una actividad específica. Sí. Y bueno, quizás puedas inclusive sumar alguna anécdota al respecto de tu vida real, ¿no? Sí, participando. Sí, ahí tuve la suerte de hacer muchos amigos durante los años de cursada, tanto en la carrera de grado como de posgrado. Entre ellos un buen amigo que me invitó, que él ya tenía experiencia en exponer, incluso internacionalmente, y entonces me invitó a exponer en la Universidad de Luján sobre el tema de bioconstrucción, que es un tema que a mí me interesa muchísimo también. Entonces expusimos, me planteó si quería ir a México, si lo quería acompañar a otro simposio, yo le dije que sí. Y después él me dijo, bueno, mira, yo la verdad que ahora que lo pienso mejor no voy a poder ir a México. ¿Te imaginas? ¿Querés ir solo? ¿Podés ir solo? Digo, sí, no tengo ningún problema. Y bueno, y a partir de ahí también establecí un vínculo fantástico con la gente de México. Se porta fantástico cada vez que voy. Nos separó un poquitito la pandemia, pero lo interesante de las redes sociales es que pudimos mantener el vínculo a través de Facebook, entonces, antiguamente uno conocía una persona, había por ahí, se generaba una buena relación, pero si pertenecían a países distintos, no había chance de volver a juntarse, ¿no? En cambio, manteniendo un poco la relación vía WhatsApp o vía lo que fuere, el primero fue en el 2017, el segundo fue en la pandemia en forma virtual y ahora este último fue el año pasado. Así que descubrí que, gente que está haciendo lo mismo que uno está haciendo acá en Argentina, con más o menos herramientas,
Y bueno, y uno puede hacer cosas en conjunto también, porque lo interesante es que yo ahí conocí una doctora especialista en la parte de microbiología, y entonces hay un capítulo de mi materia, ingeniería sanitaria, donde entra la microbiología. Entonces yo le pido que hacer un Zoom. Entonces los alumnos tienen la posibilidad de hacer un Zoom con un especialista de México. O hice otro amigo en India, que vino acá a hacer la maestría conmigo, y entonces en otro momento del año tenemos un Zoom con este muchacho, con este ingeniero indio. Qué interesantes intercambios, porque te traen la experiencia de su país, de las vivencias no es solamente que pueda ser coincidente el tipo de obra, sino que ahí interviene la cultura, sí. Las zonas, que no son todas iguales en el planeta. No. Eso también te suma a vos el conocimiento, ¿no? Y pasa mucho en ingeniería, que muchas veces uno tiene que construir o está acostumbrado, no sé, el bonaerense está acostumbrado a las características obviamente de Buenos Aires, y muchas veces le cuesta proyectarse hacia otra provincia, a la realidad de otra provincia, ¿no? Porque es como dice, bueno, acá el acuífero es el Puelche y demás, está como muy circunscripto a su realidad, lo cual no está mal, pero también estaría bueno abrir un poco la cabeza, ver cuáles son las necesidades en otros lugares y cómo se pueden solucionar. Como porque acá no se puede cortar y pegar, o sea, mi solución que aplico en Buenos Aires no la puedo cortar y pegar en otra parte del planeta, salvo que tenga características parecidas. Uy, cuántas preguntas que se me ocurren para seguir haciendo. Bueno, vamos a ir enumerando y de a poquito. Bueno, tu participación, obviamente en conferencias es muy amplia, Hernán, y vamos a saltear un poquito ahora esa parte, con la cual me gustaría seguir, sin lugar a dudas, pero me quiero detener ahora en este presente tuyo, en el municipio de Malvinas Argentinas. Bueno, tu cargo es de consultor en la Subdirección de Obras Hidráulicas de dicha municipalidad, ¿no? ¿Qué tal la experiencia en la actividad pública? ¿Cómo la llevas? No, la verdad que fantástico, tuve el honor y la suerte de que me llamara el ingeniero Roberto Caratosolo. La verdad que estoy sumamente contento con esta experiencia y bueno, un poco es más de lo que vengo haciendo. Tal vez en Malvinas o al ser un municipio puedo darme el gusto de hacer obras más importantes que desde el ámbito privado. Eso realmente me llena de alegría. Estoy por un lado en el ámbito privado en Sudamericana de Aguas, que es una empresa que tiene la operación y el mantenimiento de redes de agua y de desagües domésticos, por un lado, y después, bueno, en Malvinas, que es un desafío por la envergadura de las obras. Ahí, entre ambas actividades, ¿no? Porque el municipio por un lado y Sudamericana de Aguas por otro. ¿Te acomodás bien tus tiempos como para poder realizar? Me imagino que son, como vos decías, son obras importantes. Y mientras contabas pensaba, ¿no? Porque Malvinas es un municipio joven, con una historia corta, formado cuando nadie pensaba que se podrían generar más municipios que permitan una mejor gestión, digamos, más localizada, claro. Debido al crecimiento poblacional, sí, y a las necesidades que justamente donde interviene un área tan importante como la tuya. Sí, es que General Sarmiento era un partido muy muy grande. Yo, bueno, viví toda mi vida en General Sarmiento, ¿no? Que estaba compuesto por José Cepaz, San Miguel y Malvinas, y sí, era necesario hacer esa división, se me ocurre. Yo era chico todavía cuando pasó eso, pero se me ocurre que sí, que era muy necesario, y Malvinas es un municipio que creció muchísimo. Bueno, y antes de salir del municipio, ahora estamos recorriendo Malvinas Argentinas, acá cerquita, pero de las obras que cayeron, digamos, en tus manos o en el equipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la que más te enorgullece o quizás está en proyecto y yo no lo sé? ¿Alguna ya terminada o alguna que esté en camino? Bueno, en general a mí me interesa mucho, hago varias cosas, ¿no? Por ahí, aprovechando mi experiencia en la parte de tratamiento de efluentes, visito muchas industrias, entonces analizo cuáles son los procesos de cada una de esas industrias y veo dónde están los puntos débiles, dónde puede haber, digamos, algún contaminante que pueda entrar a nuestras redes.
y entonces buscarle la solución, no ayudarlos a los contribuyentes a que lleguen a una solución. Eso me interesa muchísimo, básicamente las redes, y también lo mismo pasa con el tema de los pluviales, esto que comentaba de grandes naves industriales, bueno, cómo resolver eso y cómo tratar de balancear o esa parte que se perdió, digamos, de terreno absorbente, cómo recuperarlo de alguna forma, con algún tipo de reservorio, ¿no? Entonces que puedan acumular el agua de lluvia en un tanque o en algún lago o en algún reservorio, para después paulatinamente irlo volcando a la red una vez que la lluvia pasó y no inundar a gente aguas abajo. Me gusta el tema y me imaginaba, porque es una de las complicaciones históricas que tenemos. Bueno, Riachuelo y Río Reconquista, dos ejemplos que no deberíamos tener, ¿no? Y viendo, te pregunto esto por tu conocimiento sobre todo, ¿no? Los ejemplos en otros países donde sanearon los ríos y ahora no me salen los nombres, el Ganges creo que es uno. Sí. Bueno, esos ejemplos de que se puede, lo tenemos muy lejos para nosotros. ¿Hace falta herramientas que hoy no estén a nuestro alcance, o es posible? No, es totalmente posible. Yo todavía estaba haciendo, acá en la facultad nosotros al final de la carrera hay una materia que se llama Proyecto Final, que es la última que firmamos, y ahí tomamos como consultores a nuestros profesores en diferentes áreas. Y en un principio me pareció muy complejo, pero nos pidieron que analicemos o que busquemos mitigar la contaminación en el río Reconquista, acá a la altura en la traza, a la altura de Tigre. Y ahí pude aprender, si bien yo venía trabajando con planta de tratamiento, aprendí que los ríos tienen un poder de autodepuración. Es decir, que si nosotros dejamos de contaminarlos, el proceso se produce en forma natural. Entonces, básicamente no sería tan complejo, tendríamos que dejar de contaminarlos o de poder tratar nuestros efluentes de forma tal que no sean tan nocivos para el río, y dejar que el río haga lo que viene haciendo durante millones de años. Bien, lo lograremos. Estamos en eso, ¿no? La intención está. Bueno, te voy a llevar a un lugar que hoy observé, que está en tu historia de vida, que es la participación en la Cruz Roja Argentina. Sí. Y dije, bueno, además de ser ciudadano italiano, que no es dato menor. Sí, el tema de la Cruz Roja también es algo totalmente apasionante, no poder ayudar. Está todo muy vinculado. El tema es que ponerse al servicio del prójimo, ponerse al servicio del otro y poder ayudarlo en cuestiones sanitarias, en cuestiones de salud, porque ingeniería sanitaria tiene un vínculo enorme con la salud, ¿no? Así lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cuán importante es el tener agua potable, el poder lavarse las manos, el tener, ser consciente en la forma que uno se higieniza, ¿no? Así que está muy vinculado. Y bueno, nacida mi primera hija, ahí tuve una experiencia un poco complicada, ¿no? Me caí encima de ella, y entonces, yo ya lo tenía pensado hacer algún curso de primeros auxilios, y eso me impulsó, no pasó nada por suerte, pero me impulsó a hacer el curso de primeros auxilios. Y a mí la docencia me interesó, entonces me interesó seguir en la parte del instructorado y demás, y así estuve 9 años, hasta que comencé con la maestría, y lamentablemente cada vez que uno le dice que sí a algo, le tiene que decir que no a otra cosa, ¿no? Como a veces los acontecimientos o los sucesos menos esperados nos llevan a cambiar el camino por un instante y aprender algo nuevo. Bueno, interesante cómo has participado entonces. Cruz Roja Argentina, sos socio de AIDIS Argentina, entidad que menciono, es la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Claro, ¿cómo no ibas a ser parte? Por supuesto, es algo que sí, es para capacitar. Hay que estar capacitado todo el tiempo, capacitarse todo el tiempo. No es que termina la carrera y se terminó todo, y con esas herramientas que pude juntar en la carrera, que sin duda son muchas y muy valiosas,
pero siempre hay alguna herramienta más. Y ahora retomando, porque no te voy a dejar ir sin hablar de nuevo del agua, porque ¿por qué? El motivo, claro, pienso, muchas veces escuchamos en el común denominador de la gente la queja habitual porque se está haciendo una obra, y en el contexto de intentar cambiar, progresar, porque las obras también, como vos decías, ¿no? Si está bien hecho el estudio previo del lugar donde se va a realizar, ¿cuál es el problema? Ninguno, porque va a traer algún tipo de beneficio. Ahora, si no hay, obviamente, ese estudio o esa parte, digamos, más puntillosa de análisis previo, es difícil que no haya algún tipo de consecuencias hacia la población. Entonces, ¿a qué estoy apuntando? Estoy viendo de pronto, justamente con el tema de agua, de cloacas, etcétera, se fue metiendo de a poquito el tema de biodigestores. Uh-huh. Más allá de que mientras las obras generales de cursos de agua o servicios de agua potable y cloacas llegan, muchos en sus casas van adoptando la modalidad de biodigestores. Sí, sí. ¿Cómo ves vos estos cambios de hábitos y en tus años, digamos, de experiencia, ¿no? Y participando de obras, también cómo lo has percibido y lo has logrado vivir en carne propia? Bueno, el tema biodigestores es algo que hoy por hoy está mucho más cerca de la gente. Antiguamente, en la época de mis abuelos, de mis padres, lo que se hacía era una cámara séptica, no sé si te acordás. Y esa cámara séptica estaba previa al pozo absorbente. Bueno, el biodigestor cumple exactamente la misma función, con la única diferencia es que es mucho más práctico ir a comprarlo a una casa de sanitarios, pero cumple la misma función el tema de hacer un pretratamiento del líquido. Incluso se logran buenos niveles de mitigación de tóxicos, y bueno, y de ahí puede ir a un lecho de infiltración o a un pozo. Es algo bueno. Bien, un tema que nos interesa a los que por ahí tenemos nuestras dudas, ¿viste? Con estos cambios que muchos están manifestando y aplicando, ¿no? Sí. Y me resulta interesante. Bueno, tenés, Hernán, realmente un panorama de actividad interesante, porque además te tenés que repartir, obviamente, como decía, entre tu actividad profesional, la universidad, seguir estudiando, familia, sí. Te queda un rato libre, hacer deporte, contame. Y corro, sí, bueno, corro todos los días para llegar de un lugar a otro, ¿no? En principio, pero sí corro, y ahora con los chicos, con mi nene empezamos taekwondo, que es algo que había dejado pendiente yo desde hace mucho tiempo. Sí, es fundamental estar bien físicamente, ¿no? Si no se puede hacer nada. Cada vez que uno por ahí se resfría o que tiene algún malestar, directamente queda como knockout, y ahí se da cuenta de lo importante que es la salud. A mí me dijeron camine, nada más. Camine. Estamos bárbaros, y bueno, me gusta siempre que cada episodio pueda cerrar con un mensaje desde lo ya escuchado, pero también dirigido a los estudiantes, futuros colegas, ¿no? De ingeniería civil. Claro. Uno nunca sabe, algún otro fanático del tema ambiental que ande por allí dando vueltas, pero que será bienvenido. Sí, últimamente hay muchos fanáticos de la parte ambiental de todos los rubros. Es realmente muy interesante. Y bueno, yo lo que a mí me parece interesante recalcar es que, primero, estoy muy agradecido con la UTN y estoy muy agradecido con la educación pública en general por esta movilidad social ascendente de la que ahora también se habla, que es una realidad. Y bueno, pero ojo, no hay que confundirse. El tema de que nosotros podamos estudiar en forma gratuita no quiere decir que el obtener un título no tenga un costo. Tiene un costo altísimo, ¿no? Es como que sigue está regido por la ley de la cosecha, ¿no? Primero hay que preparar la tierra, poner la semilla, regarla constantemente, y después de una X cantidad de tiempo recién ahí podemos cosechar, ¿no? Pero tenemos que a veces sobreponernos a que no hay evidencia de una mejora instantánea. No es que yo planto la semilla, automáticamente ya salió el brote, sino pueden pasar muchísimo tiempo. Y yo no hace mucho descubrí un cuento oriental muy interesante sobre justamente este tema,
del bambú y del helecho. Dice que un anciano plantó al mismo tiempo un bambú y un helecho, entonces ambos los regó, los cuidó, el helecho rápidamente empezó a germinar, en cambio el bambú pasó un año y nada. Pasaron 2, 3, 4 años y por más que él lo seguía regando, no pasaba nada. Recién al quinto año un pequeño brote se asoma, pero que era incomparable con respecto al del helecho, ¿no? Y después de repente, al sexto año, el bambú creció 25 metros. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno, se tomó el bambú 5 años para echar raíces, ¿no? Y es mucho lo que pasa con las carreras de nuestra UTN y con la carrera de ingeniería. A veces esas comparaciones odiosas de tal vecino que estudió la carrera X, entró después que vos y se recibió antes, y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con eso, con que es un proceso y el estudiante de la UTN tiene que ser resiliente y tiene que tener en cuenta eso, que va a repetir acciones diariamente durante muchísimo tiempo sin ver ningún resultado a la vista. Es paciencia y perseverancia a la vez. Excelente. Realmente muy agradecido, Hernán B., hoy con nosotros, el ingeniero civil, especialista en ingeniería ambiental. Tu palabra y tu mensaje ya son parte del Mundo UTN Podcast. Muchas gracias, Daniel, es un gusto y un honor estar acá. Será hasta nuestro próximo episodio, amigos. Gracias por estar allí. Hasta aquí, Mundo UTN Podcast. Te esperamos en el próximo episodio.